de la aparición de los factores de riesgo hasta la presencia objetiva de enfermedad, que muchas veces conduce a la muerte con un estado previo asintomático en el que existe lesión subclínica en los diferentes órganos diana, fundamentalmente corazón, cerebro, riñón y vasos periféricos. Es la principal causa de morbilidad y de mortalidad, a pesar de las mejoras en los resultados clínicos. Y les voy a decir que tristemente, ahorita estaba revisando una plática que voy a dar en un foro de infarto de la Secretaría de Salud, que me invitaron en Sinaloa. Y en el año pasado, la mortalidad, en vez, se calculaba, por decir estadísticamente, sobre 100,000 muertes en el año. La enfermedad cardiovascular el año pasado subió a más de 130,000. Entonces, yo quería que releyeran esta diapositiva, porque tenemos que asumir que es un continuo que tiene que ver desde los factores de riesgo hasta que aparezca enfermedad. Eso es un tema, un mensaje importante. El segundo es que esta enfermedad va a tener una parte subclínica, asintomática, hasta que va a llegar a algún evento clínico, algún evento de manifestación clínica en cualquiera de los territorios vasculares que están ahí puestos, ¿no? Y lo que ya hablamos de la morbilidad y de la mortalidad. Bueno, ¿qué son los factores de riesgo? Y hablaremos específico del corazón, pero los factores de riesgo desde el punto de vista epidemiológico son una condición o una característica que tiene ya sea una población, una ciudad, una, un grupo etario o en este caso un individuo que esta situación se presenta en forma temprana en la vida y se asocia con un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad futura. Ustedes entenderán muy claramente que las personas que tengan un factor de riesgo, pues de alguna manera nos dice que está contribuyendo a que más probable y más pronto en su vida vaya a tener un evento cardiovascular. Puede ser un comportamiento o un hábito, como puede ser el hábito de fumar o ser sedentario, que pueden ser ejemplos muy claros y que se pueden modificar, que eso es lo más importante. Pero también hay factores de riesgo que uno los trae en los genes, ¿no? El rasgo hereditario, como puede ser la historia familiar de cardiopatía isquémica temprana, y temprana nos referimos en edades muy jóvenes en los familiares directos. También puede ser por cuestiones de variables paraclínicas, es decir, por anomalías en algún estudio de laboratorio, como podría ser el nivel elevado de colesterol. Entonces, de alguna manera, piensen ustedes que un factor de riesgo puede ser un comportamiento, un hábito, un rasgo hereditario o una variable de algún estudio que hagamos al paciente. Para ser considerado causal, el marcador en cuestión debe preceder el comienzo de la enfermedad y tener plausibilidad biológica. Esto es obvio que primero debe de aparecer el factor que es la patología, ¿no? Y aquí podemos ver algunos de los factores de riesgo que estaremos hablando, ¿no? Podemos decir que uno de los más importantes es el tabaquismo, es la hipertensión arterial sistémica, que este es un ejemplo de un factor de riesgo que lo podemos medir solamente, precisamente tomando la cifra tensional de una persona. Los niveles de colesterol podemos ver desde 3 puntos. El colesterol total elevado se asume como un factor de riesgo, pero el que sigue es el colesterol LDL sérico elevado. Y hablaré
mucho sobre este punto más adelante, pero este es otro de los factores más agresivos, más heterogénicos. El siguiente, que primero quiero recordar que para tema de tabaquismo tenemos mucho en terapia psicológica, mucho en terapia de grupo, hay parches, hay chicles, hay medicamentos que pueden ser auxiliares en el control del tabaquismo. La hipertensión arterial es fundamentalmente la dieta baja en sal, pero es muchísimo con medicamentos. Hay infinidad de antihipertensivos, tendremos una clase específica sobre esto. Y luego, si me voy al nivel de colesterol total y al colesterol LDL, pues también vamos a ver que existe una diversidad de alternativas, pero que lo más efectivo se basa en la prescripción adecuada de las estatinas, que son los fármacos básicos para el control del colesterol. Hay más cosas, pero serían los más relevantes. Respecto al colesterol bueno o al colesterol HDL, cuando esto se encuentra bajo en las cifras séricas, también es un factor de riesgo. Y desafortunadamente, no tenemos muchas opciones para elevarlo, más allá de un poco tiene que ver la dieta, no mucho. Tiene mucho que ver el no fumar, tiene mucho que ver la actividad física, pero no existen medicamentos espectaculares que suban las cifras de HDL. Sí las suben un poco, pero tal cual como lo mencioné. Bueno, otro factor importante y que en nuestro medio va también muy de la mano es la diabetes. La diabetes mellitus, que hoy por hoy en nuestro país, en los últimos años, se ha incrementado en cifras impresionantemente alarmantes. Es uno de los factores que en forma aislada generan terrible aterosclerosis, pero también lo que es peor, que es muy raro que lo encontremos solo. Es decir, generalmente este factor de riesgo va a venir acompañado de varios de los que ya he mencionado antes. Bueno, otro de los factores que tiene que ver es la edad avanzada. La edad avanzada per se es un factor que condiciona más enfermedad. Una persona que tiene 70 años tiene más riesgo de tener enfermedad cardiovascular que el que tiene 50 o del que tiene 30. Entonces, esto también no hay ninguna duda que sería un factor condicionante. Y la enfermedad renal crónica grave, que también más tarde hablaremos de ello, es otro de los ejemplos del daño que puede ser relacionado. ¿Qué otros factores podríamos hablar fundamentales? La obesidad. También hablaremos de obesidad. Lo podemos medir como el índice de masa corporal arriba de 30, de acuerdo a la definición, o podemos definirlo y ya habríamos que hablar sobre los criterios que hay en cada región y en cada género, porque es diferente en los varones y en mujeres, sobre la obesidad medida en el abdomen, con el perímetro abdominal. Hemos insistido que la inactividad física es otro factor de riesgo, así como la historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Puede haber condiciones étnicas y factores psicosociales que también favorecen el incrementar la probabilidad de que alguien tenga cardiopatía. Y aquí siguen factores de riesgo que son factores de riesgo también que hay que hablar aunque sea un poco y cada vez estaremos escuchando más sobre ellos. Podemos hablar de la hipertrigliceridemia, tener elevados los triglicéridos. Sobre ello también hablaremos que lo primero no es dar medicamentos. Curiosamente, controlan muy bien. Unas veces, por supuesto, hay que dar fibratos. Bueno, el LDL, las partículas más heterogénicas, más dañinas,
son las partículas pequeñas y densas. Entonces, estas partículas de colesterol LDL particularmente serían las más aterogénicas. Tener elevada de la homocisteína también es otro factor de riesgo. Algo que también les aseguro que vamos a estar escuchando cada vez más es sobre la lipoproteína A, o también se le llama la LPA minúscula, que es otro de los parámetros del perfil de lípidos que va muy de la mano con aterosclerosis y curiosamente se ha asociado mucho con enfermedad que tiene que ver con degeneración de calcio. Por ejemplo, la válvula aórtica del corazón que se va dañando, se ha visto que las personas que tienen LPA minúscula elevada tienen mayor progresión de esta estenosis aórtica y este daño de la válvula aórtica en grado severo. Bueno, factores hematológicos, factores que favorecen trombos, factores protrombóticos. Aquí podríamos incluir el fibrinógeno, el factor 7, el factor 8, el 2, el 9, y quizás también faltó hablar del 2, pero son algunos de los factores que también sus deficiencias pueden incrementar la probabilidad de un evento vascular o cardiovascular. También mediciones de marcadores inflamatorios. Ya tenemos estudios que han demostrado que si tienen elevada la proteína C reactiva, y no se diga si es de alta sensibilidad, con más razón va a ser uno de ellos, ¿no? Algunos parámetros de laboratorio, como de la función fibrinolítica, también nos van a incrementar las alteraciones que condicionan la enfermedad vascular. Hablábamos de diabetes, pero también podríamos hablar de pacientes que no han llegado a ser diabéticos, pero que tienen resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, que también condicionaría esta enfermedad. Curiosamente, se han reportado algunos casos que los pacientes que tienen leucocitosis o que tienen incremento de hematocrito también pueden condicionar mayor riesgo cardiovascular. El estado estrogénico, las mujeres que no tienen hormonas naturales, es decir, las mujeres que están en la menopausia, también incrementan su riesgo cardiovascular. Algunos genotipos, como el genotipo DD para la enzima conversora de angiotensina, también deficiencias de vitaminas antioxidantes, se ha asociado con infecciones como clamidia, el arco senil, soplos vasculares, deficiencia de pulsos, serían también ejemplos de condiciones que las podemos hablar. Entonces, creo que con todo lo que he hablado, no quiere decir que todos estos factores influyan con la misma potencia. Es decir, hay factores de riesgo que su presencia está mucho más relacionada con la enfermedad y otros que solamente es una mínima tendencia. Entonces, eso es importante tenerlos en cuenta. Bueno, cuando pensamos en un paciente o pensamos en una comunidad y pensamos en cómo vamos a prevenir la enfermedad cardiovascular, pues tenemos que pensar que esto es un conjunto de acciones coordinadas y dirigidas a la población o a esta persona con el fin de eliminar o minimizar el impacto que tengan las enfermedades cardiovasculares y lo más importante, que no dejen discapacidades asociadas o que no ocasionen la muerte de la persona, ¿no? Entonces, estas acciones de prevención pues van encaminadas a evitar la progresión de la enfermedad y esto pues lo podemos hacer de diferentes formas. Uno es promocionando el estilo de vida cardiosaludable. Si ustedes piensan en la actualidad en una motivación que incluso ahorita con las Olimpiadas puede ser una ayuda a que la gente retome la actividad física, se motive al ver a un deportista hacer ejercicio y de alguna manera, y no se diga a los niños, a los jóvenes,
que se visualicen en este punto, pero el mensaje fundamental es: tenemos que promocionar estilos de vida cardiosaludables. También hay que prevenir la aparición de los factores de riesgo cardiovasculares, es decir, no esperarme a que un paciente se haga obeso, no esperarme a que una persona se le suba la presión, que una persona se haga diabético, una persona tenga el colesterol elevado. Es decir, podemos prevenir la aparición de estos factores. Y algo también es, en caso de que ya existan, pues la detección precoz y, lo más relevante, ir de la mano con un control óptimo de estos factores de riesgo cardiovascular, pues va a ser la mejor manera de actuar sobre ellos. En las últimas 3 décadas, más de la mitad de las reducciones de la mortalidad cardiovascular se ha atribuido a cambios en el nivel de factores de riesgo de la población, muy en particular la reducción del colesterol, la reducción de la presión arterial y el dejar el tabaquismo han sido en los últimos 30 años, fíjense, más de la mitad del impacto de reducción de la muerte cardiovascular simplemente ha sido por controlar estas 3 condiciones. Esta tendencia favorable se contrarresta parcialmente porque desafortunadamente ha habido el aumento de 2 factores muy importantes, como es la obesidad y la diabetes. Y por supuesto que el envejecimiento natural de la población también aumenta la probabilidad de tener cada vez más episodios saludables. La probabilidad de sufrir una enfermedad en un determinado periodo de tiempo es a lo que le llamamos el riesgo cardiovascular global. Por ejemplo, hay escalas, ahorita les voy a poner un cuadro para que representemos alguna, y es una manera fácil de aterrizar y concretar con un paciente cuál es su riesgo. Oiga, doctor, pero pues, ¿qué pasa si sigo fumando? No, pues mire, si usted sigue fumando, ahorita tiene 40 años, las probabilidades que en 10 años usted esté vivo es de tanto. Y si usted no fumara, esas probabilidades serían de esta otra medida. Y eso son de las cosas que pueden ayudar a plasmar en una manera práctica el mensaje educativo a la población. Por supuesto que aquí podemos incluir desde muerte, como hay escalas que lo que miden es las probabilidades de morirse, pero también en las probabilidades de tener algún evento cardiovascular, como decir, las probabilidades de que usted tenga angina de pecho, que usted vaya a tener un infarto, que vaya a tener un evento cerebral vascular, que vaya a tener alguna enfermedad vascular a cualquier otro nivel, puede ser periférico. Y les comento que, por ejemplo, existen diferentes lineamientos, diferentes guías. Por ejemplo, estas son unas de prevención publicadas por la Sociedad Europea. Aquí están nuevamente publicadas por la Revista Española de Cardiología, pero son de la práctica europea. Y lo que dice es: se recomienda la evaluación sistemática del riesgo cardiovascular de sujetos que tienen un riesgo cardiovascular aumentado, por ejemplo, el que tiene historia familiar de muerte prematura, el que tiene una epidemia familiar, el que tiene factores de riesgo mayores como fumar, hipertensión, diabetes, trastornos del colesterol o comorbilidades que aumenten el riesgo cardiovascular. Clase 1 quiere decir que prácticamente todos los estudios o todas las condiciones de recomendación, no hay ninguna duda de su beneficio. Por ejemplo, en el último que dice clase 3, que está en rojo, clase 3 quiere decir que todos están de acuerdo en que no se recomienda, que incluso está contraindicado, por decirlo así. Y dice: no se recomienda la evaluación sistemática de riesgo cardiovascular en los varones mayores de 40 y en las mujeres mayores de 50 si no tienen ningún factor de los que mencioné arriba. Pero si ustedes se ponen a analizar con cualquier familiar, conocido, sus papás, sus hermanos, sus tíos,
sus primos, etcétera, que cumplan este grupo de edad y que me digan que no tienen obesidad, que no tienen medido por laboratorio dislipidemia, que no tienen la presión alta, que no son diabéticos, etcétera, etcétera, pues ustedes entenderán que son los menos los que estarían en este grupo, ¿no? Esto es nada más para comentarles que hay diferentes escalas para medir el riesgo cardiovascular. La primera y más tradicional fue la americana, que se hizo del grupo de Framingham. La segunda es la europea, que se llama SCORE. Y así pueden estar viendo ustedes diferentes tipos de escalas sobre este tema, ¿no? Yo ahorita no quiero meterme mucho en las diferencias de ellas, pero les voy a poner este ejemplo que es la del SCORE, que es una tabla europea donde dice el riesgo a 10 años de que una persona vaya a morirse por un problema cardiovascular. Y lo puso en semáforos de colores. El riesgo de morirse en 10 años, el verde es menos de 1, cuando el verde se hace más clarito o convierte en amarillo, y así sucesivamente hasta que se pone en un rojo oscuro, que puede llegar hasta, en este ejemplo, hasta 15% o más. Y vean ustedes cómo esto se clasifica a partir de los 40 años de edad, 50, 55, 60, 65 años de edad. Y se separa en hombres y mujeres si fuman o no fuman. Vean ustedes, por ejemplo, voy a poner el ejemplo al azar. Una mujer que tiene 55 años que no fuma, pues está oscilando su probabilidad de morir entre 2 y 4% como máximo. Si esta mujer de esa misma edad fuma, las probabilidades de morir prácticamente son el doble. Ahora vamos a poner el ejemplo y ahora quiero que vean estas cifras. Estas cifras en vertical, 120, 140, 160, 180, pues representan las mediciones de la presión arterial. Vean ustedes cómo voy a ponerme ahora en un hombre que tiene 120 de presión y en un hombre que tiene 160 o 180 de presión, cómo se triplica la probabilidad de morirse, nada más por tener la presión alta. Pero si yo le sumo que de pilón es fumador, vean cómo de 4 se incrementa a 12 la probabilidad de morirse. Es decir, que el sumar, obviamente, en forma natural la edad, el ser fumador y tener la presión alta, nos va a incrementar el riesgo. Y si por último le agrego los niveles de colesterol, que más o menos para que tengan una idea, 1 milimol son casi 40 miligramos sobre decilitro. Realmente son 38.7, pero para ser muy prácticos, 40. Y aquí miren, aquí lo pueden ver de una manera un poco más aterrizada. ¿Qué sucede si una persona tiene 50 años de edad? Esta persona tiene el colesterol alto, esta columna, en estas de acá, alto, tiene la presión muy alta y fuma, tiene 14% de probabilidades de que se va a morir en los próximos 10 años. Pero ¿qué pasa si ustedes logran que esta persona deje de fumar? El 14 va a bajar a 7. Si le controlan el colesterol, de 7 va a bajar a 4. Y si le controlan la presión, va a bajar a 1. Vean qué impresionante este ejemplo que pongo. Un individuo de 50 años, puedo hacer que de 14% de probabilidades de morirse, baje a 1. Y esto es una manera muy explícita de poder educar a la población para hacerle entender con números por qué puede tener impacto en ellos el no fumar, el tener el colesterol bien, el tener la presión arterial bien. Y de acuerdo a esto, surge una escala que clasifica la enfermedad cardiovascular en estos rubros. Y podemos decir que una persona tiene un riesgo cardiovascular bajo cuando las probabilidades, de acuerdo a este score, es de menos de 1% de morirse.
Podemos tener moderado riesgo cuando está entre 1 y 5% de morirse, pero podemos tener entre 5 y 10, y a eso se le llama alto riesgo, y no es nada más por esa escala que habíamos hecho antes, sino hay condiciones como, por ejemplo, tener el colesterol muy alto, tener la presión arterial descontrolada, ser la mayoría de los pacientes que tienen diabetes, mellitus, que en este caso estaríamos, ya más adelante voy a darles una plática sobre este punto, pero también tiene que ver el ejemplo en clasificar a muy alto riesgo aquellos que en particular ya tuvieron un evento cardiovascular, ya tuvieron un infarto, ya tuvieron angina de pecho, ya fueron necesarios revascularizar, ponerles un stent, hacerles una cirugía. Y como más adelante veremos, también en este rubro de muy alto riesgo se incluye otro tipo de personas. Bueno, ¿qué hacemos con los pacientes de acuerdo a los riesgos? Bueno, ¿qué pasa cuando un paciente es de bajo riesgo o de moderado riesgo? Bueno, pues mucho vamos a hacer impacto en su educación, asesorándoles sobre el estilo de vida para que mantengan un riesgo bajo o a lo mucho moderado. Hay que tener precaución con los jóvenes, con riesgo bajo, pero con riesgo relativo alto, que esto va a tener que ver con la edad. Eh, Tener en cuenta que los pacientes que tienen un riesgo alto o muy alto, es imposible que pensemos que solo con cambios en estilo de vida va a ser suficiente. Muchos de los pacientes, o más bien algunos de los pacientes de bajo y moderado riesgo, van a necesitar medicamentos, pero en los pacientes de alto y de muy alto riesgo, prácticamente todos van a requerir al menos uno, dos o varios medicamentos. Bueno, esto lo voy a avanzar. Voy a cambiar de presentación. Voy a compartirles una que... Miren, esta presentación que les pongo, que es sobre riesgo cardiovascular, se centra mucho en lo del colesterol, que tiene más de 100 años que se empezó a ver a través de estudios patológicos. Pero quería aprovechar esto para vean qué ha pasado con la enfermedad cardiovascular en México y qué pasa con otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes. La diabetes en 1980 había 20 defunciones por cada 100,000 habitantes. A través del, terminando el milenio, empieza a incrementarse y hoy por hoy se ha incrementado a 81, es decir, se ha incrementado un 273% el ser diabéticos. ¿Qué pasa con el cáncer? Desafortunadamente también se ha incrementado del 39 al 65.6%, es decir, se ha incrementado prácticamente en un 67%. Curiosamente, también viéndolo al revés, las enfermedades infecciosas y parasitarias, que antes estábamos en cifras de cerca de 100, ahora estamos teniendo 14, una reducción del 84.5% de ellos. Y por supuesto que el tema central es la enfermedad cardiovascular, que se ha incrementado en un 137.7% a través de este periodo de 35 años que les estoy comparando. Y esto es para tener en mente cómo es una enfermedad altamente prevalente en nuestro medio. Y en nuestro medio no es nada más en México. Aquí estamos viendo la región de Latinoamérica y también en el mundo. Y quiero compartirles esta publicación del INEGI que apareció en enero de este año, donde mencionan las 10 principales causas de muerte en el primer semestre del año. Perdón, que dice agosto 2021, es enero-agosto 2020. Analizando
tanto por género, es decir, en hombres como en mujeres, y en el total, la causa número 1 de muerte fue la enfermedad cardiovascular. Por supuesto que la total, en segundo lugar, así como en los hombres, fue el COVID, y en tercer lugar en estos dos grupos fue diabetes. En las mujeres fue al revés, diabetes fue segundo y COVID fue la tercera. En cuarto lugar, los tumores. Esto, pues, es para que vean cómo el impacto que sigue teniendo la enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestro país? Fíjense, estas son unas encuestas nacionales epidemiológicas sobre enfermedad cardiovascular y en ellas lo que se muestra es, se llaman ENSANUD, estas encuestas nacionales de salud, y vean, primero en la primera barra, las primeras 3 barras que hablan de lo que pasó en el 2012 y 6 años después en el 2018. Y pueden ver la columna en rojo que representaba a los pacientes que referían tener colesterol y triglicéridos altos. Cabe señalar que esta encuesta es en población de 20 años y más, es decir, que tuvieran al menos 20 años de edad y que nos reportaran si sabían de su colesterol. El 13% en el 2012 mencionaban tenerlo alto. Y si ustedes ese 13 le suman una mitad más, es decir, lo incrementan más del 50%, fíjense, la mitad de 13 serían 6.5, súmenle a los 13, serían 18.5. Y lo que quiero decir es que subió a más de la mitad la población de individuos que se conocían con el colesterol o los triglicéridos elevados. La otra columna que me interesa que analicemos es la que está en color verde, porque la que está en color verde son las personas que no saben, que no se conocen. Es decir, que en esa columna verde están todos aquellos que nunca se lo han medido. Y este es un mensaje que incluso se los hago a ustedes en lo personal, porque todos tenemos que medirnos nuestros niveles de colesterol y triglicéridos, porque sería una de las acciones tempranas para prevenir que vayan a tener problema cardiovascular. Yo, ahorita me vino a la mente cuando yo regresé a trabajar a Querétaro. Yo estaba trabajando de cardiólogo en el Hospital General y tengo tan presente que estaba formado en el checador ya para irnos y se me acerca un compañero mío de la carrera para decirme que tenía dolor en el pecho, teniendo él pues, ¿qué tendríamos? 35 años de edad. Y evidentemente, pues yo nada más lo conocía como mi compañero, muy buen amigo, me caí muy bien hasta la fecha, pero yo no sabía sus antecedentes de enfermedad y tenía una carga familiar impresionante. Él ya se sabía con problemas de colesterol y otros factores de riesgo minimizados. Y a lo que voy es que tuvo un infarto. De hecho, su primer infarto. Y esto lo digo porque si yo quiero prevenir en una persona que tenga un evento cardiovascular, entre más tempranamente lo controle, más probable es que no vaya a tener ese evento cardiovascular. Y por eso esta diapositiva. 6 de cada 10 mexicanos tienen o tenemos algún trastorno relacionado con los lípidos. Es decir, es muy frecuente. Y desafortunadamente, por ser tan frecuente, se minimiza. ¿Y qué van a escuchar en los pacientes? Ah, sí, yo tuve colesterol alto hace como 5 años, pero ya tomé medicina y ya. Oye, no, no es que ya. Esa enfermedad es para toda la vida. Toda la vida la tengo que tener controlada. Y muchas de las veces va a ser necesario que sea con medicamentos. Pocas veces va a ser suficiente con dieta y ejercicio. Pero esto es importante individualizarlo y hacérselo entender a los pacientes. Bueno, hablábamos de los factores de riesgo que con la sombra gris les estoy recordando los que no son modificables como la genética, la edad y la etnia. Pero ustedes ven en este color rojo
todos los factores de riesgo que podemos modificar de forma muy fácil. Por ejemplo, está la hipertensión arterial, que la podemos identificar midiendo la presión arterial, es decir, tenemos que fomentar que la gente vaya a hacerse un chequeo y la cifra de presión arterial hay que saberla medir, tiene su chiste, hay que educar al paciente, hay que educar a la enfermera, hay que saber los tips de cómo medir adecuadamente la presión arterial. Los lípidos, que hoy por hoy sabemos que no es medir nada más el colesterol total y los triglicéridos, sino medir las fracciones del colesterol, también va a ser una forma de identificarlo. El tabaquismo, jóvenes, es uno de los factores que tienen ustedes también que tener muy en cuenta porque detona una terrible enfermedad vascular. Yo les puedo decir que los fumadores son de las situaciones que hacen que a más temprana edad alguien tenga un infarto. Y esto es algo que ustedes desde este momento de estudiantes tienen que tomar en cuenta porque cambia impresionantemente su vida por dejar o seguir fumando. Yo los invito a que ustedes sean los primeros que tomen estas acciones de prevención de riesgo cardiovascular y no esperar a que aparezca esta enfermedad, ¿no? Diabetes, ya he hablado. La obesidad, por supuesto que también hay que trabajar. Evitar el sedentarismo. Y aquí en este rubro puse otras a todas las demás que ya había mencionado antes, porque las que están aquí puestas son las más comunes y las más importantes de las que podemos modificar. La placa de aterosclerosis es un continuo que va desde una disfunción endotelial en una persona que tiene 10, 15, 20 años de edad y cómo a través de los años se van haciendo acúmulos de ácidos grasos, se va formando una placa, esta placa se puede hacer vulnerable, se puede romper un evento de un infarto, mayor cicatrización y mayor obstrucción de la misma arteria. Entonces, yo como cardiólogo encuentro mucho al paciente en estos últimos lados. En la medicina, en la prevención primaria, podríamos encontrarlos más hacia el lado izquierdo y prevenir esta enfermedad. Y les quería mostrar esta diapositiva que luego también la tengo de una manera quizás más explícita, pero vean qué impresionante es esto. Ustedes tienen 20 años de edad. Si yo pienso que una persona que tiene 20 años de edad y tiene el colesterol LDL muy alto y esta persona sigue manteniendo los niveles de colesterol LDL muy alto, aquí hay una fórmula que calcula la expresión de relacionar los niveles de LDL con los años que tenga el colesterol LDL elevado. Y por decirlo así, una persona que a los 20 años tiene el colesterol alto, es muy probable que a los 30 y tantos años va a tener un evento, en este caso, un infarto. Vean ustedes cómo en este periodo de tiempo, de los 20 a los 37 años, que a lo mejor es aquí, de mantener esos 17 años mal controlado el colesterol, se dio este problema. Pero ¿qué sucede si esta persona a los 20 años, teniendo este nivel de colesterol, lo baja a 125? Y lo que termina pasando es que a esta edad tiene 125 y lo va a mantener. Esta persona que incluso a los 40 años tenía 125, piensen ustedes que las probabilidades de que tenga un infarto esta persona va a ser a los 62. Es decir, en vez de tener como el primero a los 30 y tantos, acá lo va a tener a los 62. Pero ¿qué sucede, jóvenes, si a los 20 años ustedes tienen el colesterol LDL de 80? Ustedes van a llegar a los 40, van a llegar a los 62 y van a tener a los 62 apenas ese perfil de riesgo. Van a volver a un problema cardiovascular
de un infarto cuando tengan 100 años de edad. ¿Qué prefieren? ¿A los 100, a los 62 o a los 37? Pues en eso depende no solamente bajarlos, sino mantener bajos los niveles de colesterol. Bueno, voy a dejar aquí la plática y pues tenemos unos poquitos minutos, par de minutos al menos, por si alguien de ustedes quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que me quieran decir. Doctor, yo tengo una duda. Entonces, ¿cuándo sería como recomendable medir a un paciente como por primera vez a medir los valores de triglicéridos y colesterol y demás para como tener un valor basal de referencia? Muy bien, muy importante y te voy a contestar, más bien tú eres el que te vas a contestar. Y el punto es entre más temprano se identifique un factor de riesgo, es mejor. No tienes que esperar a que sea obvio el problema. Si tú me dices, doctor, a los 18 años, por supuesto que es mejor a los 18 que a los 40. Pero si me dices, doctor, ¿y se puede hacer antes? Claro. Les voy a poner, por ahí hay un video que una vez un amigo mío lo presentó en una charla y la verdad es que es tan triste y es tan fuerte que en lo personal a mí se me hace tan duro que no lo hago yo. Y es una cámara en una primaria donde un niño cae en la cancha de básquetbol muerto y pues nadie le hizo nada y se murió. Y tenía una hiperlipidemia familiar homocigota. Este niño tendría 10, 11 años de edad. Entonces, yo lo que les diría es que entre más temprano, desde la infancia, desde los niños, se haga, como también es medir la presión arterial. No tenemos que esperar a que una persona sea adulta para medirle la presión arterial. Entonces, yo el mensaje que les daría es a toda la población hay que medirla. Entre más temprano, mejor. Sin lugar a dudas, mayores de edad, a partir de los 18 años, tiene mucho impacto. Y si yo pienso que si una persona llega a los 20 o llega a los 30 o llega a los 40 y nunca se ha hecho un chequeo, pues es alarmante porque es lo que les platicaba de esa historia natural. Entre más temprano se haga. Bueno, jóvenes, pues vamos a dejarla por respeto a su siguiente clase aquí. Nos vemos pasado mañana. Yo les mandaré en un WhatsApp exactamente, bueno, el día de hoy o más tardar mañana, quién les dará la clase. Y también quiero reiterarles que sigo esperando que me hagan favor de hacer llegar en forma personal o por WhatsApp o en el grupo, como ustedes quieran, algunas sugerencias, algunas observaciones específicas que tengan, ¿eh? Bueno, pues que tengan muy buena semana. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor, igualmente. Oigan, entonces nos vemos a las 11.